Un saludo muy especial para todo el magisterio caldense. Nos encontramos aquí con Gilberto Antonio López Herrera, tesorero y secretario de Deporte y Cultura de Recreación de Educal. Bienvenido, Gilberto. Paula, un saludo también muy especial para todos los docentes de Caldas y de Manizales, agradeciéndote mucho. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy especial y es los juegos deportivos que se realizan a nivel del magisterio. ¿Qué juegos deportivos del magisterio se realizan aquí en Caldas? Paula, vea, básicamente para el magisterio caldense se realizan dos juegos. Los primeros juegos son los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio, que los realiza el gobierno a través del Ministerio de Deportes. Y el segundo tipo de juegos son los Juegos del Magisterio Caldense, que los realiza en su totalidad Educadores Unidos de Caldas Educal. Esos son los dos juegos que realizamos para el Magisterio Caldense. Bueno, ¿y por qué nacen estos Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio y también cómo nacen estos Juegos de Educal? Si nos puedes contar. Gracias. Mira, los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio son un evento deportivo, recreativo y cultural que nacen de los acuerdos logrados entre del proceso de negociación de los pliegos que se realizan eh, básicamente entre el Ministerio de Educación Nacional y FECODE, regulados por el decreto 535 de 2009, donde se acordó delegar dos personas encargadas de parte del Ministerio de Educación Nacional, de FECODE y del Ministerio de Deporte, en su primer momento de Coldeportes, como parte de la política del eje de bienestar laboral emanadas de la ley 909 de 2004. Los Juegos Deportivos ya del Magisterio Caldense, los de Educal, del cual llevamos 10 versiones. Los últimos juegos fueron realizados en el año 2021, 2022. Vamos para la versión número 11. Probablemente estemos el otro año realizándolos para todo el Magisterio Caldense. Nacen también de las actividades que necesita también como parte de la política de bienestar laboral para los docentes afiliados a Educal, como parte del uso del tiempo libre. También es una actividad recreativa, deportiva. Es básicamente eso. Muy importante esa parte de recreación para los docentes del magisterio, ¿cierto? Sobre todo el tema de salud mental, salud física. Bueno, Gilberto, cuéntanos cuáles son esas diferencias y similitudes que existen entre estos dos certámenes de los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio y los que tenemos en Educal aquí en Caldas. ¿Hay Bueno, diferencias y sí, hay similitudes? bastantes diferencias, también hay muchas similitudes, sí. Partamos del hecho de la financiación. Los Juegos Deportivos del Magisterio, los nacionales, son financiados por el gobierno a través del Ministerio de Educación Nacional. Los Juegos de Educal los financia en su totalidad Educal. ¿Qué financia Educal en estos juegos? Financia todo lo que tiene que ver con la logística, el transporte, la alimentación, el hospedaje, la carnetización y el juzgamiento. Lo único que Educal no financia acá son los uniformes. Y aquí hay que hacer una aclaración, y es que los juegos deportivos que financia el gobierno, eh, hay una necesidad que los financie en su totalidad. En todas las fases que ellos programan deben hacerlo, no únicamente en la fase final nacional, ¿sí ve? Porque delegan en los entes territoriales unas responsabilidades económicas que ellos a veces no están dispuestos o no pueden asumir. Y de ahí que la parte de las convocatorias, de los entrenamientos y muchas cuestiones logísticas fracasen precisamente por eso, por la falta de apoyo económico, cuando es una responsabilidad del gobierno El realizarlos, porque hace ministerio parte del acuerdo. como tal. ¿Y a quién va dirigido estos juegos, Estos juegos van Gilberto? dirigidos los Juegos Nacionales de Magisterio van dirigidos a docentes, directivos docentes, administrativos, provisionales, a todo mundo, que- pero no necesitan estar sindicalizados. Esa es la característica de estos juegos, los nacionales. De los Juegos Sí. Nacionales de En Magisterio. Educal también va dirigido al mismo personal, ¿sí? Docentes, directivos, docentes afiliados, provisionales, temporales, en periodo de prueba, pero aquí sí hay una condición estricta y es que ellos deben estar afiliados, deben tener su descuento de parte de Educal. En De eso Educal. sí es fundamental precisamente porque nosotros financiamos todo eso. Eh, en las fases.
Las fases, por ejemplo, también, digamos que unas son más largas que las otras. En el caso de los Juegos Nacionales hay una fase municipal, una fase regional, una fase departamental, una zonal nacional y por último una final nacional. Normalmente se realiza en Bogotá. En los Juegos del Magisterio solamente tenemos la fase municipal, la fase subregional y tenemos la final que siempre se realiza en Manizales. En cuanto a los juegos, ¿qué tipo de ¿Qué juegos tipos de tenemos? juegos? Entonces tenemos, en esto también son muy similares también porque tenemos juegos de conjunto y juegos individuales. En los juegos de conjunto es igual para los dos. Tenemos fútbol, fútbol sala, voleibol y baloncesto, ambas ramas. En los Juegos Nacionales de Magisterio e individuales ya tenemos lo que es atletismo, ajedrez, natación, tenis de mesa, tejo y mini tejo. Y ciclismo también tienen Y ciclismo, en perdón, individuales. que también, que también están a nivel individual en los de Educal. En este caso también tenemos, entre otros, billar, por ejemplo, bolos, pero únicamente para lo que es Centro Sur, Neira, Chinchiná, Arauca, Villa María y Manizales. Animales. Bueno, zonas. Al ser los Juegos Nacionales de Magisterio mucho más amplios, pues abarca todo Colombia. Ellos tienen, digamos, dividido en 8 zonas para la realización de los Juegos. Las zonas son Caribe 1, Caribe 2, la Amazonía, Centro Oriente, Centro Sur, el Eje Cafetero, Orinoquía y el Pacífico. Los Juegos de Educal son también por zonas, ¿sí? En nuestro departamento, entonces tenemos lo que es norte, centro sur, occidente y el oriente. Y acá en el oriente tenemos 2 zonas, el oriente lejano y el oriente cercano. Normalmente se busca un municipio sede para realización de estos juegos por zonas. Ejemplo, para el oriente se escoge La Dorada. En cuanto a la organización, también los dos poseen unos comités organizadores. En el caso de los Juegos Nacionales de Magisterio, el comité organizador es el mismo Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Deporte y FECODE. Y hay un comité organizador, pero ya a nivel ya como departamental, que lo lideran los de bienestar laboral, los líderes de bienestar laboral de cada ente territorial. En el caso de los Juegos de Educal tenemos un comité de dirección que lo conforma la Junta Directiva de Educal. Hay también un comité organizador que lo orienta la Secretaría del Deporte, en este caso la mía, ¿sí? En este caso yo haría parte del comité Esa organizador. secretaría. Y el comité municipal que lo compone cada subdirectiva. Esas son básicamente como las diferencias, las similitudes de estos juegos. Seguimos. Bueno, hablando de Educal, sabemos pues que estamos pues como en la lucha para el magisterio. ¿Cuál ha sido esa lucha del magisterio en estas actividades de bienestar laboral como el deporte? Bueno, se sigue buscando que el empleador, en este caso el Estado, financie en su totalidad los juegos, en su totalidad. Estamos hablando de todo, uniformes, torneos preparatorios, permisos de entrenamiento, todo lo que sea logística. Y que el encuentro cultural de folclórico del magisterio no se reduzca únicamente a lo que ellos, ¿no? A la invitación que hacen, que es únicamente música, danza, teatro, realidad y pintura, sino que Se extienda un se poco extienda mucho más. más porque es que el ámbito cultural, la capacidad que tiene el magisterio colombiano culturalmente es muy amplia. Entonces sí hay una necesidad de eso. Tenemos mucho Sí, talento hay que hacer una en el claridad magisterio. acá y es que los juegos de Educal no tienen necesariamente no tienen que ser cada 4 o 5 años. No, dependen de un colchón económico que tenga Educal, porque la función de Educal son básicamente atender los paros y las convocatorias Las que marchas. tengamos, la escuela sindical y los planes de acción que tenga cada secretaría. Entonces nosotros tenemos que empezar una política de ahorro para tener un colchón financiero que nos permita atender estas situaciones y de ese mismo colchón financiero atender Educal. Los últimos juegos nos costaron 1.400 millones de pesos. Entonces Educal no puede decir Claro. que tiene 1.400 millones y que los va a gastar íntegramente en unos juegos deportivos. No, necesariamente hay que hacer una política de ahorro, hay que mirar y hay que acomodarnos a esas nuevas realidades para que el magisterio entonces entienda que Educal tiene otras prioridades. La prioridad también es el sano esparcimiento, el uso del tiempo libre de nuestros afiliados.
pero, por pero sanidad, no sí, claro. necesariamente tendríamos que hacerlos el año que viene. Si vemos que la política del ahorro no está para eso, pues sencillamente nos tocaría esperar un añito más que podamos hacer un colchón financiero para que Educal no vaya a quedar mal con los juegos. Y también invitar a los docentes a que se unan a Educal, aquellos que aún no están sindicalizados, ¿cierto? Para que hagan Claro, parte y puedan participar de ello. Gilberto, muchísimas gracias por su participación, por contarnos y ampliarnos un poco sobre estos juegos deportivos, tanto los nacionales como los que tenemos en Educal. Muchísimas gracias. Paula, agradecerte a ti, a todo el personal técnico de Telecafé y a todo el magisterio caldense y de Manizales. Muchas gracias. Que estés muy bien.